nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sede sapiense, ora pro nobis. Bueno, los problemas que actualmente experimentamos como católicos frente a la corrupción general en la sociedad exigen de nosotros una respuesta que debe ser adecuada. Siempre la naturaleza del problema determina la naturaleza de la solución que debemos dar. Nosotros tenemos como punto de partida la convicción de que la batalla final entre Dios y el enemigo de nuestras almas será relacionada sobre la vida y la familia. Lo ha dicho Sor Lucía, aquella vidente a la que se le apareció la Virgen de Fátima. Y también sabemos que vivimos en un combate espiritual, de modo que tenemos que tener en cuenta esto para plantear el problema. Estamos entonces frente a un problema espiritual de rechazo a Dios y a su iglesia, y este problema tiene a su vez una manifestación social, intelectual y político-legal. Así entonces la respuesta que nosotros debemos dar no es simplemente una actividad, una determinada estrategia en algún sector, sino es la santidad. La santidad que incluye trabajo en los planos intelectual, en el plano académico, en el plano familiar y de la educación, en el plano político, legal, el plano cultural. Estas áreas son una dimensión natural que no se debe descuidar, pero que va de la mano de la dimensión sobrenatural. Y de hecho, para poder ser eficaz el trabajo realmente, ese trabajo natural, tiene que tener un buen trabajo espiritual. Así entonces, frente a lo que, por ejemplo, en el Ecuador en estos días ha acontecido frente a la sentencia de la Corte Constitucional en relación a lo que se suele llamar el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ha generado una tensión respecto de quienes están a favor y quienes están en contra. ¿Cuál es la respuesta entonces que nosotros como católicos debemos dar frente a este tipo de temas, como la exaltación del homosexualismo, temas que tienen que ver con el aborto también, lo que está relacionado fundamentalmente con la familia y la vida, y con la crisis social actual? Hay dos cosas que es importante tener en cuenta: una respuesta natural y una respuesta sobrenatural. Dentro de la respuesta natural, el primer punto en el que nosotros como católicos debemos trabajar es en la formación. Estamos efectivamente frente a una crisis que tiene una manifestación intelectual. ¿Por qué es importante entonces la formación? En primer lugar, para no perderse uno mismo en el error. No se puede hacer el bien que no se conoce. No basta la buena intención. Uno puede meter la pata con buena intención. En general es necesaria la información, porque con ella se ilumina el intelecto iluminado por la fe entonces puede ver el fin que quiere perseguir y los medios adecuados para ese fin. Entonces la formación es necesaria porque con ella se ilumina el intelecto y entonces podemos determinar cuál es nuestro fin y los medios adecuados para combatir el error. Además, en los tiempos actuales es necesaria la formación, no solo por esto que se da siempre a nivel general, sino porque la crisis que está imperante en la sociedad y dentro aún de la iglesia y de la misma familia hace muy difícil que nosotros, sin un proceso de formación seria respecto de nuestra fe y también respecto de nuestras específicas ocupaciones de Estado, nuestra profesión, por ejemplo, esa crisis hace que, si es que nosotros nos quedamos con lo que más o menos ahí aprendemos respecto del bien y de nuestra fe, tengamos por seguro que nos perdemos en el error. Entonces, la crisis en la sociedad civil
a nivel moral, implica que nosotros no podemos quedarnos satisfechos con lo que aprendemos por bueno dentro de la sociedad. E inclusive dentro de la iglesia, la dificultad que uno se encuentra al ver, por ejemplo, que existen sacerdotes e inclusive obispos que aplauden y promueven cuestiones que están completamente contrarias a nuestra fe, como es el aborto o el matrimonio entre homosexuales o el homosexualismo mismo lo promueven. Es necesario que nosotros sepamos bien cuáles son los contenidos de nuestra fe para no perdernos. Sabemos que la iglesia es indefectible, es decir, que nadie la vencerá. El Señor nos lo dice en Mateo 16:19, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero no nos podemos conformar con esto, por eso es necesaria la formación. Además, también no solo es necesaria para no perderse a uno mismo, sino para dar razón de nuestra fe a quien nos lo pida, como dice 1 Pedro 3:15. El mundo tiene sed de la verdad que salva, pero lastimosamente no hay quien se la muestre. Muchas veces por miedo a desagradar se ha dejado de decir la verdad, esa verdad que libera. Nuestro Señor nos dice que la verdad nos hará libres. Entonces es necesario saberla para defenderla, para proclamarla, para ayudar a aquellos que necesitan ser liberados por la verdad. Es también el formarse una obligación respecto de nuestra fe. De hecho, hay una obligación grave de aprender las cosas necesarias en general y todas aquellas verdades de fe que sean necesarias para llevar una vida auténticamente cristiana y para el recto desempeño de nuestros deberes del propio Estado. Ahora, ¿cómo formarse en la fe? ¿Qué es lo que se debe aprender? En primer lugar, lo que nosotros debemos hacer es cultivar la virtud de la estudiosidad en contraposición al vicio de la curiosidad. La virtud de la estudiosidad es aquella virtud por la cual uno busca aquel conocimiento que está ordenado a su salvación y también a sus deberes de Estado, y no otro que sea innecesario. Más o menos esa es la dinámica de la virtud de la estudiosidad. Es muy importante leer un poco más respecto de ella. Ahora, la obligación de formarnos es de forma principal respecto de nuestra fe. Los errores se los debe conocer en cuanto son potenciales peligros para la fe. Estudiar directamente los errores es algo antitécnico, es una mala estrategia y además es peligroso porque la única base que tenemos para juzgar a esos errores es muchas veces la poca formación que hemos tenido en el pasado y entonces no hay seguridad de que ese juicio sea adecuado. Por lo mismo, si es que nosotros nos lanzamos de una a aprender sobre temas como por ejemplo la teoría de género o, o muchos otros temas que son más bien un poco complicados y planteamos toda nuestra formación de esa forma, en lugar de, por ejemplo, aprender respecto de cuál es la concepción cristiana del hombre, de la mujer, de la familia, entonces se tiene un problema porque se aborda directamente el error y muchas veces no está uno en la capacidad para poder discernir qué cosas son y qué no. Entonces, en primer lugar, lo que es más importante formarse es en relación a la propia fe. O sea que no hay que estar uno demasiadísimo actualizado, aunque sí hay que estar un poco actualizado, en relación al cual es el último de los errores que aparecen por ahí. Es lo más seguro formarse primero en su fe. Entonces, respecto de nuestra fe, está regulado por el estado de vida. No todas las personas tienen que tener una misma intensidad en la formación de su fe. No es lo mismo la formación de un sacerdote que la formación de un laico. Sin embargo, tenemos que hacer una fuerte resolución de estudiar nuestra fe. La Universidad FASTA tiene un curso gratuito de introducción a la antropología cristiana, que es un buen punto de inicio para comenzar este camino respecto de la fe, especialmente con los temas contemporáneos. Dejaré un link a un documento donde estarán algunos recursos que pueden servir para profundizar más en estos temas de reflexión de la fe. Pero además de conocer respecto de nuestra fe, tenemos que tener un conocimiento técnico o relacionado con nuestros deberes de Estado. Así pues, hay una parte como de cultura general que es común a todos, pero también de la especialidad según nuestro estado de vida. Cultura general podría uno entender, pues conocer ciertos aspectos básicos de cómo defender la fe a través de conocimientos técnicos de psicología, al plantear, por ejemplo, las diferencias del hombre y la mujer a través de esa
de esta rama del conocimiento. Pero también uno tendrá que aprender mucho más en especializarse en la rama del conocimiento al que uno esté dedicado de alguna manera. El abogado, pues, a las cuestiones relacionadas con la doctrina social de la Iglesia, el médico con la bioética. De modo que es necesario en este aspecto tener excelencia en la propia profesión y en la propia carrera, esmerarse mucho, pero también conocer lo que la Iglesia enseña en los temas que son relacionados a ellos. El segundo punto que es importante dentro de la respuesta en la dimensión natural, luego de la formación, o de la mano de la formación, no están ordenadas jerárquicamente, es la reestructuración de la familia. Primero debemos analizar cuál es el problema. Todo lo que está sucediendo tiene como trasfondo, además del relativismo, además del existencialismo, además de la exaltación del placer, una desnaturalización del matrimonio que ha quitado de sus fines a la procreación, lo ha elevado o lo ha equiparado a una simple construcción social al matrimonio y lo ha desdibujado juntamente también con la sexualidad, a la misma que se le ha desvinculado de la fecundidad, se ha desvinculado el sexo con la reproducción, y a través de esto es que se viene afectando otros temas. Esta separación del sexo respecto a la fecundidad no se da solo con la anticoncepción, sino con la fornicación. Se da esa idea entonces de que el sexo no es para reproducirse, sino simplemente para divertirse o para cualquier otra cosa más. Entonces se saca las relaciones sexuales del matrimonio y el matrimonio queda como cojo en sus fines, porque el primer fin del matrimonio como institución de orden natural, no como sacramento, sino como institución de orden natural, es la procreación. Entonces, al perderse eso, queda el matrimonio patojo y junto con el matrimonio, la familia también. Por ejemplo, en ese respecto, si es que el matrimonio no tiene como primer fin el reproducirse y además es una simple construcción social, entonces ¿qué problema hay con el matrimonio entre personas del mismo sexo? En cambio, si es que se incorporan este punto importante, que no se trata de una construcción social, sino de una institución que está exigida por nuestra naturaleza, en cuanto nosotros necesitamos reproducirnos, hombre y mujer, pero además también que ese hombre y mujer tengan una cierta estabilidad en su relación, y por eso está el matrimonio, para que puedan criarse bien los hijos y que esa relación esté dada por el respeto y todo eso. Pero en realidad el matrimonio está dado porque nosotros como seres humanos necesitamos una determinada forma de crianza, y la mejor manera de garantizarlo es el matrimonio monogámico. El Santo Tomás de Aquino desarrolla esta noción de una manera mucho más profunda, mucho más técnica. Yo simplemente la he referenciado tangencialmente y quizá de la manera, no exactamente de la manera más adecuada, pero en todo caso tener idea de que el problema está por ahí. Ahora, la familia tampoco pone como prioridad a Dios, y eso es parte también del problema. La relativización de las diferencias entre hombre y mujer. Sabemos que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero tenemos que tener en claro que son diferentes. Diferentes no simplemente porque tienen órganos genitales diferentes, sino porque su propia naturaleza, eh, eh, perdón, su propia naturaleza los ha ordenado de una determinada manera. El ser humano, en su naturaleza humana, en la manifestación del sexo femenino, del sexo femenino, pues la mujer, tiene ciertas perfecciones que el hombre no tiene. Y eso se proyecta en determinadas cuestiones, como por ejemplo eh, la, el placer que experimenta la mujer respecto de hablar más. Es un dato anecdótico muy interesante. Y eso le da mucho la ventaja a la mujer de poder ayudar al niño, al bebé, al hijo, hablándole más en su desarrollo infantil, cuestión que es clave para que el niño pueda desarrollar bien su lenguaje. Y esta no es una diferencia, esta del que la mujer experimente más placer al hablar, socialmente construida. Es cierto que nosotros aprendemos muchas cosas de nuestros roles en la sociedad a través de la sociedad y cómo se nos enseña, pero eso solamente nos dice cómo funciona la sociedad, no exactamente si el contenido de lo que nos está enseñando es bueno o malo.
lo que debemos ponernos a pensar entonces es el contenido de esto, porque lo importante aquí es no exactamente que socialmente se enseña algo, sino qué se está enseñando socialmente. Eso que se está enseñando socialmente está conforme a las inclinaciones que son propias de nuestra naturaleza, a las inclinaciones que están de algún modo delimitadas en la configuración de nosotros como seres humanos, en el sexo masculino y en el sexo femenino. Además, a la par de esto va una desvalorización del rol de la mujer y especialmente el rol de la crianza de los hijos, del trabajo de la casa. A través del feminismo se ha ido teniendo una tendencia a de algún modo ver este trabajo como eh, no tan bueno, preferir que la mujer salga a trabajar como si el trabajo de la casa no fuera lo suficientemente noble de algún modo, ¿no? La desvalorización del rol de la mujer y especialmente el que la mujer eh, no valore el hecho de la maternidad y de su fecundidad genera un problema a nivel de la familia. Y de igual forma la crisis en la masculinidad, que el hombre ya no busque lo arduo y el proveer y proteger a la familia, sino que se ha tornado en ser un esclavo del placer y estar más bien preocupado por cuestiones banales y exteriores o por su apariencia física, eh, genera igualmente una crisis en la familia. No se sabe ser padre ni esposo y la madre tampoco sabe ser esposa y madre. Y de hecho nosotros vivimos actualmente en una sociedad huérfana de padre y en gran medida los problemas que experimenta la sociedad actual es por eso, por una sociedad huérfana de padre. Junto con esto tenemos hijos que tienen un esquema mental de uno como complejo de superioridad respecto a sus antepasados y además una falta de reverencia a la autoridad. Ese es un análisis que podría decir señalando quizá algunos problemas, hay muchos más, pero identificando esto entonces del planteamiento de la solución en relación a la reconstrucción de la familia, a la reestructuración de la familia, es que en primer lugar hay que ordenar nuestro norte y nuestro fin, que es Dios, nuestro fin sobrenatural. Luego de ordenar este fin sobrenatural, podemos ordenar los roles de la familia. Eso comienza como un trabajo personal mío. Tengo que conocer, y por eso es importante primero la formación, conocer cuál es el rol específico del hombre, de la mujer dentro de la familia y buscar cumplirlo bien como esposo, como hijo, como padre, como esposa, como madre. Entonces hay que conocer y poner en práctica. ¿Cómo se pone en práctica? A través de las virtudes y específicamente trabajando aquellas que son más propias del hombre o de la mujer. El hombre, la virtud que es como más propia para él es la fortaleza. No es que la mujer no tenga fortaleza, pero ella tiene una inclinación un poco distinta y en ella está más la templanza. En todo caso, conocer esto respecto de nuestra fe hace que nosotros no seamos parte del problema, porque muchas veces la crisis de la familia se debe también a que nosotros somos parte del problema. Y obviamente para poner esto en práctica es necesario también el auxilio de la gracia. Ayudar también a otras familias es importante. Y tercer punto en esto de la dimensión natural es el testimonio público. Nosotros no podemos dar una respuesta si no nos formamos, no podemos dar una respuesta si no empezamos el trabajo desde la casa, criando bien a los hijos, teniendo una vida conyugal adecuada en el marco del respeto, del amor y teniendo como primer fin a Dios. No podemos sin esas dos cosas, pero tampoco sin el testimonio público. La participación ciudadana es clave. El Señor en Mateo 10:16 nos ha dicho: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos la obligación de establecer el reino de Dios incluso en el orden temporal. Debemos buscar entonces el bien común, el bien económico, pero sobre todo el bien moral y espiritual. Lo económico no es lo más importante y en ese sentido el comunismo el comunismo y también diría yo el capitalismo, que son dos extremos errados, nos han dejado esa preocupación, ese esquema mental de pensar que lo económico no es lo más importante. No, la razón por la que se debe promover una buena economía es para que la gente pueda desarrollar una vida virtuosa y una vida estable.
lo más importante dentro de las elecciones, dentro de lo político, dentro de este tipo de entorno, es el bienestar moral y espiritual. Y muchas veces olvidamos eso. ¿Cómo nosotros podemos participar entonces en la esfera de la ciudadanía, participar en la esfera política incluso? Votando, ¿no? Votando responsablemente, votar en conciencia, lo cual hemos sido negligentes a la hora de buscar cuáles son las personas que defienden la vida, la familia, pero también a través, por ejemplo, de la Constitución. Nosotros hemos elegido una Constitución, votado a favor de una Constitución que incluye algunos aspectos bastante grises en relación al tema de la familia. Y me refiero específicamente a que la Constitución incorpora en la Constitución ecuatoriana el término género en varios de sus artículos. Entonces esto ya lo hicimos, entonces hay que votar, empezar a votar con conciencia. Las marchas también son un gran testimonio de las manifestaciones públicas ciudadanas. No lo son todo, pero son parte importante de un testimonio, porque nosotros no podemos permanecer callados. Deben ser evidentemente sin violencia y en el clima del respeto, y marcadas también por la oración, en la que es efectivamente las que les da eficacia, pero nosotros no podemos callar. Ahora, todas estas cosas deben hacerse en un marco de estrategias astutas, pero no inmorales, eso sí. Hay que decir, hablar, anunciar abierta y públicamente el Evangelio. Nosotros no debemos tener complejos por ser católicos. Sin embargo, debemos también saber defender lo que creemos a la luz de las razones de credibilidad que nos da la razón natural rectamente empleada. Es decir, saber las razones de nuestra fe. Nosotros podemos defender muchas de las cosas que de momento están en tela de duda a través de la razón natural, sin el recurso a la fe. Y es necesario que hagamos eso, sin obviamente abdicar de nuestra fe, pero debemos saber las razones de nuestra fe. Y debemos saberlas defender con altura. La certeza que nos viene de la revelación provee una seguridad mayor a cualquier convicción que pueda generar alguna ciencia o testimonio de algún sabio iluminado, porque el garante de esta revelación es Dios mismo, y Dios, que nos dio la luz de la fe, al darnos la luz de la razón, no nos está dando una luz que se contrapone a la fe, porque si se contrapusieran sería absurdo, porque las dos provienen de Dios. No se contradicen ni se contraponen, sino que se complementan. La fe es un soporte sobrenatural para la razón, le ayuda a ir más lejos a través de la confianza en la autoridad de Dios revelante. Además de estas manifestaciones de participación ciudadana, el testimonio público que nosotros debemos dar, esa presencia en medios de comunicación y en redes sociales, debe ser bien orientada. Ahora, la situación que en estos días se ha visto y que comúnmente con estos temas se ve, la respuesta de parte de los católicos no siempre ha sido adecuada. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de hacer una lectura de esta situación, del clima que se ve en redes sociales, es que la gente no está dispuesta a oír. Y me refiero a los que están a favor de todos estos temas. Y es real, la gente no, en su gran mayoría, por no decir todos, no está dispuesta a oír. De modo que muchas veces es como arar en el mar. No quiere decir eso que no debamos estar presentes en redes sociales, pero sí que debemos plantearnos una mejor estrategia. Nuestra intención no puede ser simplemente el desfogue de ira, porque muchas veces las publicaciones, la presencia que se da ahí, se da más por eso que por un amor al Señor y a la verdad, y para edificar al prójimo. Se da más bien para botar las emociones por ahí, para desfogarse de ira. Se muestra a través de eso una falta de dominio de sí. Y esto lleva a que las personas que publican así, los católicos que publican así, no juzguen con claridad cuándo y cómo responder, porque el efecto de las emociones, cuando se exacerban, cuando están como locas, es que nublan el entendimiento. Se termina entonces en faltas de caridad con el prójimo, en manifestaciones de prepotencia, que hacen mucho, mucho, mucho mal. Y además también es en cierto sentido un pecado de omisión, porque Dios nos está revelando
a nosotros cuál es el error, y en lugar de pedir por la persona que se está equivocando, en lugar de pedir por lo que se está haciendo, nosotros terminamos simplemente inculpando al otro y estamos siendo infieles a esa gracia actual que el Señor nos está dando. Ante todo, nosotros debemos tener en cuenta que esto que nosotros podemos ver no se da porque seamos genios, no se da en virtud de nuestra gran capacidad, sino de un don gratuito del Señor que nos ha regalado la fe, que nos ha permitido seguir su camino de la verdad como un don gratuito. Y si no fuera por Él, si Él no nos permitiera ver, nosotros no lo pudiéramos discernir. De modo que nosotros no podemos actuar con prepotencia, y siempre la gracia actual de poder ver es una invitación que Dios nos hace a pedir por el otro, a pedir porque pueda también ver la verdad del Señor y poder aferrarse a ella y poder hacerse a ella para que en ella encuentre la libertad y la auténtica felicidad. Además de esto, de ser un pecado de omisión en ese sentido, implica también una responsabilidad indirecta en el pecado del prójimo, porque a través de esas publicaciones prepotentes que simplemente pretenden insultar al otro porque no piensa como nosotros, el católico que publica así es responsable también de la ira que genera en su contraparte, de esa indignación, de esas blasfemias que muchas veces dicen, porque de algún modo él está poniéndole ahí esa ocasión de pecar a su prójimo. Obviamente ese prójimo, el que decide enojarse, fastidiarse, blasfemar por una publicación de un católico, por una mala publicación, lo hace libremente y es culpa de él, pero uno ha participado al proveer de manera imprudente una ocasión. De modo que uno tiene que tener mucha prudencia al publicar. Esto no quiere decir que que dejemos de publicar o de tener presencia ahí, o que dejemos de predicar la verdad, ni más faltaba. Lo que quiere decir es que nosotros debemos a veces callar en virtud de la prudencia, porque la verdad no solamente debe decirse bien, o sea, uno tiene que corregir no solo con verdad, sino también en el momento adecuado. Y a veces las cosas están mal por las circunstancias en las que se da y porque no generan ningún bien. Y a veces la gente no ve con claridad simplemente porque dice, no, yo voy a defender la verdad. Sí, pero piensa primero. Piensa, porque no estás haciendo un bien, porque no te estás dominando a ti mismo, porque no estás actuando como un cristiano. Es además un problema esto porque se pierde tiempo. Los demonios tienen un principio, una máxima: lo que sea menos Dios. Ahí estar como un luchador del ejército digital del Señor, defendiendo a la verdad, pero a la manera de un diablo, digamos, y perdón que lo diga así. Distraído en lugar de reparar por la grave ofensa que implica que un pueblo consagrado al Sagrado Corazón de Jesús exalte el homosexualismo de manera a través de su ordenamiento jurídico, las muchas blasfemias que se hacen también. Eso exige reparación y oración. Hemos estado haciendo eso. Si es que estas publicaciones nos quitan tiempo para eso, deberíamos cuestionarnos mucho, porque debemos pedir por eso y debemos pedir también por nuestros pecados de omisión, porque en gran medida por nuestra tibieza, por nuestra mediocridad en la participación política y en la oración es que las cosas están como están. Entonces es una pérdida de tiempo también. Por otro lado, estas publicaciones hechas por católicos suelen ser una crasa manifestación de ignorancia en materia de derecho, en materia de política y en materia de la fe. ¿Por qué en materia de la fe? Porque muchas veces esgrimen errores políticos condenados por la Iglesia para combatir un error. Y en eso no se edifican ni edifican. Se enojan, pierden el tiempo, pecan de omisión, se hacen partícipes del pecado del otro y además hacen una manifestación de ignorancia tremenda. No hacen lo que deberían hacer y agravan el problema. Nosotros para responder debemos hacerlo con altura, y en cosas que nosotros no sabemos debemos callarnos la boca. Y perdón que use esta expresión, pero es necesario que nosotros nos formemos en nuestra fe para que no terminemos por defender la fe arruinando más las cosas. Si Dios nos da la gracia actual de poder ver, es necesario que oremos, hagamos penitencia y pidamos por nuestros hermanos. Además, en estar sumido en las redes sociales, viendo cuáles son las publicaciones de todos estos sinvergüenzas, de toda esta gente, cínicos, promotores del mal, inmorales. Estoy obviamente haciendo ejemplos exagerados para que se note a lo que quiero referirme.
se llega muchas veces al peligro de la desesperanza. Estar solo metido en esto genera desaliento, como había dicho, desesperanza. Y si eso nos distrae nuestra relación con Dios, de buscarle agradar, de tenerlo a Él siempre presente, es necesario dejar eso. Es necesario dejar la presencia en las redes sociales si es que eso te está afectando así. ¿Por qué? Porque no es algo que nos esté generando un provecho, porque nos está quitando el centro de nuestra vida. Este no puede ser el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida debe ser Dios ante todo. Esto sí es una preocupación, pero hay que recordar este principio que tienen los demonios, esta máxima: lo que sea menos Dios, inclusive cosas buenas. Con tal de que no te enfoques en Dios, preocúpate ahí de las cosas de Dios, pero no del Dios de las cosas. Hay que tener cuidado entonces. ¿Cómo debemos actuar? A nivel de redes sociales, entonces quedaría la pregunta. Lo que veo, debo informarme solo de lo estrictamente necesario, sin perder el tiempo. Algunos tendrán que cerrar redes sociales porque les distraen demasiado, ¿no? Pero hay que tener moderación con lo que se ve. Con lo que se ve, porque muchas veces estamos metiendo la nariz en cosas que ni siquiera nos incumben. Y eso hace parte del vicio de la curiosidad, es buscar un conocimiento que no nos es ni necesario para la salvación ni para nuestro deber de este estado. Y para eso realmente el Instagram, los estados de WhatsApp y muchas cuestiones del Facebook son unos grandes maestros. En todo caso, eso es lo que debemos hacer, tener mucha moderación en eso y no perder el tiempo. También ahora lo que publico. En relación a mi actitud, tengo que tener caridad. La caridad implica decir la verdad con prudencia, evitando toda forma de prepotencia y publicar con esa forma de prepotencia y por mero impulso pasional. Hay que orar por las publicaciones que se hacen para que sean de provecho espiritual para la gente que lo ve, para su conversión y para nuestra propia salvación y en reparación también. Ahora, no solo es algo de la actitud lo que se debe hacer, ¿no? Con prudencia, viendo que sea una situación adecuada y con la actitud adecuada y con las formas adecuadas, sino también hay que ver un poco respecto al contenido. Tiene que ser un contenido de calidad, a nivel de fe y a nivel técnico también, para no quedar mal, para no estropear las cosas, porque el Señor, hay un salmo que dice: el Señor es el Rey de la Gloria, tañed con maestría para el Señor. Y también la configuración de este contenido debe estar destinada a dar respuesta a quienes sí quieren oír una respuesta. Puede ser una conferencia, un artículo, una referencia a un libro, pero no exactamente un video que diga apalearon en un debate a una feminista o apalearon en un debate a pro LGBTI o alguna cosa así. No. Se refiere a argumentaciones serias, adecuadas, respetuosas, que provean material que dé una altura al debate y que ante todo pueda darles razones a las personas que realmente quieren, porque esa actitud irracional, pasional de luchar termina haciendo que las personas que están como todavía tibias, sin saber para dónde echarse, digan: por aquí esta gente está loca. En todo caso, es importante tener en cuenta eso. Además, dentro de la participación está ya el apostolado específico de promover nuestra fe, de ayudar a los matrimonios. Eso es en cuanto a la respuesta natural, ¿no? La formación, la reestructuración de la familia, el testimonio público, y con estas precauciones que he referido. Pero ahora viene lo más importante, que es la respuesta sobrenatural. Y de hecho, la respuesta sobrenatural es la condición de eficacia. Eficacia no quiere decir que las cosas salgan como queremos, pero sí es condición de eficacia de lo natural. Si es que nosotros cumplimos la respuesta sobrenatural, obtendremos lo que Dios quiere para nosotros, que siempre, siempre, siempre es lo mejor. Romanos 8:28 nos dice que todo obra para bien de los que aman al Señor. El alma de toda actividad no solo es la oración, sino ante todo la vida espiritual, la vida de gracia, la oración, los sacramentos, la reparación. Nuestra responsabilidad en la situación actual es más grande de la que creemos, porque nosotros, con nuestra mediocridad, no traemos santidad al mundo. En virtud de la comunión de los santos, esa comunión de bienes, esa como caja común que tiene la Iglesia de méritos, de santidad, hace que cuando nosotros hacemos un bien
ayudemos a toda la iglesia y ayudemos también a todo el mundo. Pero cuando nosotros hacemos el mal y cuando somos mediocres, no traemos más bien al mundo, sino engendramos más mal al mundo y aumentamos el poder que tiene Satanás sobre el mundo a través del pecado. Nuestra santidad es lo que más está en nuestras manos y es lo que más descuidamos en nuestra respuesta a esto, porque muchos de nosotros no seremos políticos, muchos de nosotros no seremos jueces, muchos de nosotros no tenemos algún cargo de relevancia, pero si hay algo que podemos hacer, evidentemente podemos salir a marchar y todo eso, pero a nivel bien personal es nuestra santidad. Y el mundo está como está porque no hay gente santa. En Lucas 13:3 nuestro Señor nos dice algo extremadamente fuerte. Si ustedes no os convertís, todos pereceréis. Si ustedes no os convertís, todos pereceréis. De modo que nosotros debemos tomarnos en serio nuestra vida espiritual, tomarnos en serio que los tiempos que se nos vienen serán muy, muy difíciles. Y si nosotros no estamos preparados con formación, reestructurando la familia, participando, sí, pero ante todo con esta vida de santidad, no vamos a poder llegar lejos, no vamos a poder ni siquiera lidiar psicológicamente con esto que se nos viene. Necesitamos esta fortaleza que nos viene de Dios. Necesitamos responder de forma adecuada. Una vida espiritual seria es el primer punto. Perseguir la santidad. Una vida espiritual quiere decir, en primer lugar, estar en gracia de Dios, es decir, no haber cometido pecado mortal desde la última confesión, o desde que se bautizó. Estar en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esto eleva nuestra acción al plano sobrenatural y le da un valor y fuerzas sin par. Más vale un pequeño trabajo de apostolado, un pequeño rosario, un levantar una basurita en gracia de Dios, que hacer una mega marcha estando en pecado mortal. ¿Por qué? Porque la gracia santificante en nuestras almas nos eleva al plano sobrenatural y tiene un valor inigualable. Implica también una vida espiritual seria alejarse del pecado, incluso el venial, y de cualquier cosa que no sea de provecho espiritual, o sea, renuncias, tomarse la vida espiritual en serio. Y además, una vida espiritual seria implica la práctica de todas las virtudes, y para ello es necesario conocerlas. Nuestras obras obtienen de Dios más en la medida que somos más santos. Por eso es que es tan importante una vida espiritual seria. Y junto con ella, con esta resolución seria de querer ser santos, renunciando al pecado, viviendo en gracia, cultivando las virtudes, está la oración, el ayuno y la mortificación. ¿Por qué la oración y el ayuno? El Señor nos dice que hay algunos demonios que no se los puede vencer sin oración y ayuno. El Señor nos ha dicho, sin mí nada podéis, en Juan 15. ¿Qué debemos pedir? Debemos pedir el bien para nuestro país, la conversión de nuestro país, de sus gobernantes, la conversión de los enemigos de la fe, la exaltación de nuestra iglesia para que reine el bien común. Y digo esto porque si nosotros realmente somos católicos y creemos que lo que Dios nos ha revelado es verdad, entonces también es verdad a nivel moral, de modo que cuando impera la moral cristiana, impera aquella moral que le hace bien al ser humano. Hay que hacer oración de sellamiento, ¿sí?, y de liberación a nuestro país, a nuestros políticos, porque efectivamente los demonios pueden y de hecho atacan la política de nuestro país, porque también hay una dimensión sobrenatural de combate espiritual aquí. El enemigo de nuestras almas está en el fondo, moviendo las telarañas tras bastidores, moviendo todas las fichas, a veces con gente que le sirve explícitamente, a veces más bien con tontos útiles. Simplemente digo esa expresión para que se entienda la cuestión. Pero detrás de esto hay una conferencia que me impactó mucho de un sacerdote exorcista de nombre Chad Ripperger, que hablando sobre el combate espiritual hacía referencia a cómo en todas las sociedades han ido sometiéndose bajo los 5 demonios de mayor jerarquía después de Lucifer,
y que todos tenían que ver pues con este aspecto de la fornicación, desde del desvinculamiento de la relación sexual con la fecundidad, el homosexualismo y el sacrificio de niños, que en este caso lo vemos como aborto. Y ha sido una constante, y hay demonios específicos de eso, y hay políticos específicos que inclusive están envueltos en brujería y en ritos satánicos. Es curioso que en la Asamblea Nacional de Ecuador hay un altar masónico, no es una cuestión menor. Eh, entonces es importante esto, es importante esa oración de liberación. Este sacerdote hace referencia a que hay muchos políticos de la política internacional que están envueltos literalmente en cuestiones satanistas, y es algo que se puede hasta satánicas, perdón, que se puede hasta googlear. Entonces es algo impresionante que no debemos descuidar, la oración por nuestro país, pedir constantemente, pero junto con esto la reparación por nuestras omisiones, porque es algo grave, la ofensa hecha a Dios. O sea, eh, no solamente que el homosexualismo sea una cuestión abominable, la práctica del homosexualismo y el aborto también, sino que además que el hecho que un país consagrado al corazón de Jesús eh, lo celebre en sus autoridades, porque no todos están de acuerdo, es algo grave. Es como escupirle en la cara al Señor de una manera grasa, y el Señor es muy ofendido. Y es importante que nosotros reparemos por eso, porque en justicia debemos hacerlo. El rechazo que una patria consagrada hace a su Señor es terrible. En Gálatas 6:7 nos dice el Señor: no se engañen, nadie se ríe de Dios. Es importante que nosotros pidamos al Señor y le imploremos su misericordia, y que nos dé conversión y que nos vuelva a Él de corazón. Pero esto es importante que se lo haga de la mano de nuestra Santísima Madre, y con mucho fervor y con mucha seriedad. La participación en los sacramentos también es necesaria. El énfasis concreto en la misa, en ofrecer comuniones, en el asistir con devoción a la Santa Misa. Una sola misa es más poderosa que cualquier otra cosa. Y es por eso que debemos ofrecer también esto de la misa. Es importante también a nivel sobrenatural el desapego. ¿Por qué el desapego? Porque en la medida en que nosotros tengamos apegos vamos a ser débiles, y además los apegos hacen que se nuble el entendimiento y se actúe torpemente, porque al tener uno un afecto desordenado, porque eso es el apego a una cosa, un afecto desordenado, se le nubla el entendimiento, como por ejemplo un padre que tiene un apego a su hijo y que él quiere irse, y por su bien se ve que le va a ir mejor estudiando en otra ciudad o en otro país, y el padre hace todo lo posible para encerrarlo y para no permitirle, porque está apegado. Entonces este amor desordenado, digamos, genera que la persona actúe torpemente y de forma inadecuada. Y además que la santidad exige que amemos a Dios solamente a Él, y al prójimo por amor a Dios. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y solo a Él, y tener desapego de todo lo creado. Esto es lo que en doctrina espiritual se le suele llamar la santa indiferencia, que no quiere decir no preocuparnos por las cosas temporales y no amar al prójimo. No quiere decir eso exactamente, sino tener un recto ordenamiento de amar a Dios sobre todo. Ese recto ordenamiento hace que nosotros podamos vivir de una mejor manera. Y ante todo, el desapego va a ser condición necesaria para la lucha que se nos viene, porque las cosas que nos ha profetizado la Virgen María en diversas apariciones, y cómo se proyectan ya las cuestiones de la realidad actual, la aceptación tan amplia del homosexualismo, el desencadenamiento de la violencia en defensa de esos ideales, y el hecho de que se haya operado de una manera tan antitécnica esto en la Corte Constitucional, muestra cómo estas personas están fijadas, tienen una fijación. No les interesa a ellos, la verdad, lo que les interesa es imponer su agenda, y lo harán como sea. En algún momento, ese mismo esquema mental, esa forma de proceder, ese apego producto de sus desórdenes, va a generar un desencadenamiento de violencia, porque es así. Hay un libro muy interesante de nombre Libido Dominandi, que habla de la relación
de este aspecto de la lujuria con la violencia a nivel político. Literalmente violencia. Es algo muy interesante de darse cuenta. En todo caso, tenemos que tener desapego de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras posesiones, de nuestra reputación, del bienestar inclusive del Estado y de la misma Iglesia. No quiere decir que no nos preocupemos y luchemos por el bien de la Iglesia y del Estado. Pero si las cosas van mal, no por eso se nos puede derrumbar el mundo y podemos y desenfocarnos de Dios y desenfocarnos y perdernos por completo. Tenemos que tener un desapego porque las cosas se van a poner difíciles y tenemos que tener eso claro. Si nosotros no tenemos un desapego, no vamos a poder lidiar ni siquiera psicológicamente con lo que se nos viene y no vamos a poder hacer las cosas con claridad. Estas son algunas cuestiones que yo he querido compartir, que he ido aprendiendo en cómo se debería responder a nuestros tiempos. Están basadas en una serie de conferencias dadas por un sacerdote de nombre Chad Ripperger. Se llaman Nuestros Tiempos, las charlas, Our Times en inglés. Y he adicionado algunas otras cosas que creo que son necesarias para que nosotros podamos responder con fidelidad a nuestro Señor aquello que nos llama a hacer. Por último, hay que hacer mucho énfasis en la esperanza. Lucas 16:4 es un texto bíblico en que el Señor nos transmite a este respecto una gran paz. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora, dice el Señor, os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor ya predijo la crisis actual y Nuestra Señora, la Virgen María, ya nos lo ha advertido en diversas apariciones. Lo sabían y tenían razón, las cosas han ido como ellos lo vieron. El mal que ellos nos preveyeron que iba a venir nos ha sobrevenido en muchas dimensiones. Pero si han tenido razón con esto y lo vieron desde antes, podemos tener la confianza de que el Señor lo vio porque es Dios y tiene poder, y que así como vio esto, también tiene el poder de triunfar y va a triunfar. Nuestra esperanza entonces es que tenemos una iglesia indefectible, es decir, que no solo que nunca se va a acabar, eso es indefectible, sino que además es inerrante, es decir, que en determinadas circunstancias de las cuestiones que atañen para nuestra salvación no hierra, no falla, y eso trae muchísima esperanza. Y además, porque Dios está siempre con nosotros, el Señor nos lo ha prometido en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El triunfo de su Inmaculado Corazón, el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María es signo de esperanza para nosotros. Ella nos dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. Y Jesucristo, el Señor de la historia, esa es nuestra esperanza también. Él es nuestra esperanza también, porque todos son sus esclavos. La única diferencia es que tú puedes elegirlo hacer voluntariamente u obligado. Todos, inclusive los demonios, todos están sometidos bajo el yugo de nuestro Señor, y Él es el Señor de la historia. Y Él triunfará. Nosotros debemos tener paz y descansar en eso, descansar en esa esperanza del Señor, de saber que Él al final triunfará, que al final su verdad siempre surgirá y que nos dará los medios para poder sobrellevar todas las cuestiones que se nos vienen. Pidamos al Señor que a través de nuestra manera dolorosa del colegio nos proteja, nos ayude a responder fielmente y que nosotros podamos vivir conforme corresponde a una patria consagrada al corazón de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.